Muy buenas tardes. Nos encontramos en nuestra primera sesión de nuestra guía de aprendizaje de legislación constitucional, perteneciente al tercer periodo de nuestro curso académico del año 2021, dentro del programa técnico laboral en auxiliar jurídico dentro de la institución de Censa. Entonces, siendo hoy la primera clase de nuestra guía de aprendizaje, nuestra primera sesión sincrónica, será muy importante abordar temáticas correspondientes a generalidades y nociones con respecto a la legislación constitucional, que es la guía de aprendizaje que pues nos convoca, legislación constitucional. Eh, Partiendo de la idea de que ya tenemos conocimiento de algunas cosas, puesto que se han aportado documentos, diapositivas, em, también se realizaron o se subieron a la plataforma diferentes documentos concernientes de mapas conceptuales, en donde pues ese material se ha abordado de manera presencial, pero también se hace necesario presentar esta sesión sincrónica para los estudiantes que han elegido la sesión o las clases virtuales. Todo esto, pues, en la medida de las políticas adoptadas por la pandemia que se está presentando en Colombia y pues no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Entonces, es importante iniciar manifestando que teniendo en cuenta las bases que creamos y que marcamos en Introducción al Derecho, podamos empezar a ubicar el derecho constitucional, la legislación constitucional, dentro de esa clasificación a la cual tanto hicimos referencia en las clases de introducción al derecho. Clasificaciones, esa clasificación que dimos en introducción al derecho. ¿Qué me dices, eh, María Paz? ¿Cuáles eran esas clasificaciones que dábamos en introducción al derecho? Las escuelas del derecho. No, la clasificación. ¿Te acuerdas que hablábamos de unas clasificaciones y habíamos dicho que el derecho se podía clasificar en varias formas? Ah, sí. Eso fue como en las fuentes del derecho, ¿no, profe? No, las fuentes del derecho es de dónde surge. Recuerda que Ajá. hablamos de una clasificación en donde dijimos que en una se conceptualizaban vínculos, se daban nociones, se otorgaban derechos, se otorgaban obligaciones y en la otra podríamos encontrar la forma de aplicación de la norma sustantiva, ¿cierto? De ese derecho que nos otorga la norma. Sustantivo, adjetivo, esa fue la clasificación. Exacto. Sí, Entonces sí, ya me habíamos acuerdo. hablado del derecho sustantivo y el Derecho, derecho adjetivo, ¿cierto? claro. Uno, el primero, eh, que hace referencia a la norma que nos otorga el derecho, que nociona la norma que te conceptualiza a ti a qué tienes derecho y qué obligaciones debes cumplir, ¿cierto? Sí, señor. Y además de eso, hablamos de la norma adjetiva, que es aquella que te sirve como herramienta procesal para poder poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional, es decir, la rama judicial del poder público, y de esa manera, pues, hacer respetar ese derecho que te da la norma sustantiva. Entonces, dentro de esa clasificación del derecho sustantivo, María Paz, te agradezco por favor que apagues el micrófono mientras, porque se escucha una interferencia. Entonces, decíamos que ese derecho sustantivo tenía una subclasificación, ¿cierto?
y que podíamos dividirlo en derecho público, social y privado. ¿Ya es cierto? Y que ese derecho público enmarcaba varias ramas o ramificaciones del derecho. Entre ellas podemos ubicar a lo que conocemos como el derecho constitucional, ¿cierto? ¿Por qué razón entonces podemos decir que el derecho constitucional hace parte del derecho público? Porque es función pública, ¿cierto? O es la parte de la norma o la norma que precisamente crea las prerrogativas, que da las instrucciones acerca de la forma de gobierno, la estructura y la organización del mismo Estado. Entonces, partiendo de eso, hace parte del derecho público. Inclusive podemos afirmar que el derecho constitucional es eh, aquella rama del derecho que da las pautas más importantes para el buen funcionamiento de lo público. Y es por ello que podemos decir que es en la Constitución, ¿cierto? En la Constitución política, en donde vamos a encontrar eh, las pautas y las formas en las cuales los funcionarios públicos deben realizar sus funciones. De allí, ni más ni menos, ni sobrepasarse, pero tampoco pueden omitir sus funciones. Entonces, por eso debemos enmarcar al derecho constitucional dentro de la rama del derecho público. Eso partiendo de ahí. Entonces, vamos a empezar a dejar claros algunos conceptos, ¿cierto? Para que podamos desarrollar algunos talleres que ya se encuentran en la plataforma. Entonces vamos a compartir las diapositivas. Vamos aquí a tratar de compartir las diapositivas. Vamos a ver. ¿Las ves, María Paz? ¿Las alcanzas a ver? Sí, señor. Bueno, entonces como ya habíamos dicho, la guía de aprendizaje que nos convoca es legislación constitucional. Lo primero que debemos afirmar, y esto es muy importante, es partir de la teoría que se conoce como el constitucionalismo. El constitucionalismo surge a partir de diferentes luchas que se dan a lo largo de la historia. La constitución hoy en día, ¿cierto? Ya hablando de la constitución política de Colombia que nos rige, principalmente, y eso lo vamos a abordar en la siguiente sesión sincrónica, nos sirve para conocer y saber, primero, cuál es la estructura del Estado. Segundo, eh, de una u otra manera, poder contrarrestar que haya eh, que haya por parte de las entidades estatales o por parte de alguna autoridad una vulneración de derechos a partir de una concentración de poder. Entonces debemos partir de la tesis de que la constitución o el constitucionalismo llega o surge como
forma de contraposición u oposición a las formas de gobierno que tenían una postura absolutista, es decir, en donde el poder se concentraba a, o, a partir del liderazgo de algunas personas o de alguna persona. Ejemplo de esto, en la historia, ¿cierto?, de la sociedad, vemos que existían anteriormente figuras como la monarquía, en donde la concentración de poder era total, es decir, eh, el direccionamiento, eh, la administración, la creación de las reglas e inclusive la administración de justicia estaba en cabeza de una sola persona. ¿Quién era esa persona que estaba o que ejercía ese mandato o absolutista? En la monarquía era la persona que se denominaba con la calidad de rey, ¿cierto? Hoy en día vemos que aún quedan sesgos de esas características monárquicas o de esas monarquías que se han dado en la historia. Vemos que hoy en día aún queda lo que es la monarquía británica, ¿cierto? Vemos la monarquía en España y en diferentes países de Europa. Ya no tienen la misma fuerza, ya no toman decisiones radicales eh, para pues, su pueblo. Pero anteriormente, las monarquías en cabeza del rey eran las que dominaban o las que tenían todo el control político, social y económico eh, en el pueblo, ¿cierto? Y a partir de ese control político, social y económico, llegaban la vulneración de derechos y las violaciones de garantías y derechos. Entonces, la Constitución surge como oposición a esa concentración de poder, a ese absolutismo. Y vemos entonces cómo el constitucionalismo es fruto entonces de diferentes luchas sociales. Podríamos decir que las constituciones en la historia siempre tuvieron o tuvieron su origen en conflictos, problemáticas, peleas y en donde personas, ¿cierto?, que tenían un liderazgo, trataban o buscaban que se reconocieran derechos por parte de estas eh, eh, entidades o formas de gobierno totalmente absolutistas. Entonces, qué buscaban esas personas? Reconocimiento de derechos, buscaban protección por parte de la autoridad. Entonces, ejemplo de eso, vemos cómo es la Revolución Francesa, ¿cierto? En donde la lucha de esas clases sociales eh, sirvieron para crear bases, para crear pautas para lo que hoy conocemos como el constitucionalismo. Esa lucha por el respeto de derechos y principios y valores. Eso es el constitucionalismo, ¿cierto? Es un instrumento para contribuir a conformar una sociedad estatal, una coexistencia con calidad de vida. Eso es lo que busca la Constitución, al final de cuentas, una calidad de vida para los asociados, para los gobernados. Eso es lo que busca el derecho constitucional. La Constitución, dentro de la Constitución lo que vamos a encontrar es acceso a garantías, acceso a derechos, acceso a principios y además formas de gobernar. Es decir, que el poder público, ¿cierto?, va a traer consigo una clasificación para este. Ya entonces, en estados constitucionalistas no vamos a ver concentración de poder, porque para eso se hace la Constitución, o para eso se crearon las constituciones, o nació el constitucionalismo, con el fin de
evitar la concentración de poder, para evitar las anarquías, para evitar el autoritarismo, ¿cierto? Esas formas de gobierno en donde había mucha vulneración de derechos. ¿Claro eso, María Paz? Sí, señor. Bueno. Entonces, el constitucionalismo es una lucha que, que diferentes clases sociales en la historia ayudaron a conformar lo que conocemos hoy como el derecho constitucional. Es decir, amparar o formar, crear una norma en donde se le dan pautas al Estado sobre cómo debe gobernar y de esa manera poder evitar vulneración de derechos. Podemos decir entonces que el derecho constitucional es una conquista social, es producto de la lucha social que ha llevado el ser humano en la historia. Bueno. Pero entonces, ¿qué es el derecho constitucional? Es importante entonces conocer qué es eso de derecho constitucional. Para ello, entonces yo te pregunto, María Paz, vamos a partir de un concepto importante. ¿Qué es derecho? Derecho, ese concepto general. ¿Qué es el derecho? Sí, Bueno, general. es un conjunto de normas que son establecidas por un Estado que busca solucionar conflictos jurídicos sociales y regular el comportamiento de la sociedad. Exacto. Eso es el derecho. Búsqueda, regulación. ¿Cierto? ¿Qué busca el derecho? Regular conductas sociales. El derecho constitucional a la vez también tenemos que afirmar que son normas, porque a la final, ¿dónde se plasma el derecho constitucional? Pues en la Carta Política, en la Constitución. Entonces son todas esas normas que regulan, definen la forma de Estado y que además dan pautas de a qué tenemos derecho, cómo se clasifican esos derechos, principios y valores que nos asisten, pero que además principios y valores por los cuales o que a través de los cuales el Estado debe regirse. Y además, muy importante, y creo que es lo que una de las características más importantes del derecho constitucional, regulación de los poderes públicos. Eso nos lleva entonces a un concepto que se denomina la independencia de poderes públicos. Entonces, en la Constitución, cuando ya veamos la clase, la siguiente sesión sincrónica, vamos a ver que cada órgano, ¿cierto? Cada entidad o cada rama del poder público va a tener una función específica que la vamos a encontrar ¿dónde? En la misma Constitución. Esa función estatal que tendrá esa entidad pública, esa rama del poder público es totalmente independiente y autónoma. Es decir, que las otras ramas del poder público no podrán inmiscuirse en las funciones o en las decisiones que tome cada rama del poder público. Es decir, no puede haber interferencia en las funciones de unos con otros. Eso genera realmente equilibrio en la administración o en el poder público. Entonces, el derecho constitucional, primero, conjunto de normas o de reglas que le otorgan al pueblo la posibilidad de saber cuál va a ser la forma de gobierno, cuál va a ser la forma de Estado, cómo nos van a gobernar, qué derechos nos asisten, qué principios y valores
necesita el Estado o por los cuales tiene que regirse el Estado para cumplir sus objetivos. Y muy importante, ¿cuál va a ser la división del poder público? ¿Cierto? Es fundamental. Entonces, eso es el derecho constitucional. Es, diría yo, eh, la rama del derecho que es la más importante pues en todo este ámbito jurídico. Todo abogado, todo auxiliar jurídico debe conocer un poquito de norma constitucional, porque todas las ramas del derecho o todas las normas en las ramas del poder público tienen que acogerse a aspectos constitucionales. Cualquier norma en cualquier rama del derecho que vaya en contra de una norma de índole constitucional va a tener problemas, porque siempre va a prevalecer la norma constitucional. Por ello, entonces, no sé si tienes la Constitución a la mano, María Paz. ¿La tienes? No, señor. La tengo en PDF. Y la tienes en el celular. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a partir de que ya hemos hablado del artículo cuarto, ¿cierto? ¿Recuerdas que habíamos hablado del artículo cuarto que dice que la Constitución es norma de normas y cualquier conflicto que surja entre una norma eh, de menor jerarquía, pues prevalecerá o de menor jerarquía prevalecerá la norma constitucional. Y ese es el fundamento jurídico que podemos utilizar para decir que el derecho constitucional es demasiado importante, ¿cierto? Porque recordemos entonces esa pirámide de Kelsen en que tanto abordamos y en la cual manifestamos eh, una teoría muy importante con respecto a la jerarquía del ordenamiento jurídico. ¿Qué hablábamos de eso, María Paz? ¿Recuerdas cuando hablábamos de la pirámide de Kelsen y de un concepto que se denomina el bloque de constitucionalidad? Sí, claro. ¿Qué decíamos sobre eso? Ya va un momento, profe. Pues lo que usted acaba de decir, profe, es un nivel fundamental, la Constitución, y que es la norma de normas, y que debe ser acatada por los nacionales y extranjeros. Según Kelsen, dice que la Constitución es como lo más supremo. Entonces, podemos afirmar con certeza de que el derecho constitucional podríamos tenerlo dentro de las ramas del derecho más importantes, puesto que según las características de la teoría de Kelsen, dentro de ese ordenamiento jurídico, la Constitución es la norma de normas, es la norma prevalente, es la norma más importante, es aquella norma que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, pero no está sola. ¿Quién acompaña a la Constitución en eso que conocemos como el bloque de constitucionalidad? Los decretos, reglamentos, No, ordenanzas, sentencias. no. Esa es ¿No? la jerarquía, ¿cierto? Esa es la jerarquía. Pero el bloque de constitucionalidad es una teoría en donde reafirma la Constitución en su artículo 93 que junto o en la misma jerarquía vamos a encontrar a las normas y tratados internacionales. Es decir, que los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano tendrán igual jerarquía, es decir, igual importancia que la Constitución política. Prevalecen en el ordenamiento interno
de nuestro Estado colombiano. Por ello, entonces, hay que tener, ¿cierto? Y a eso ya estamos hablando entonces del bloque de constitucionalidad. Vamos a buscarlo. Aquí está. El bloque de constitucionalidad, en donde hará parte de ese bloque las normas y tratados internacionales. Y hay que tenerlas, a esas normas y tratados internacionales, en la misma jerarquía de la constitución política. Hace parte del constitucionalismo, es decir, derechos que a lo largo de la historia, ¿cierto? Y a lo largo de esas luchas sociales se han vuelto importantes a nivel internacional. Normas referentes al trabajo, a la mujer, a los niños, ¿cierto? A personas que tengan discapacidades. Esos derechos que prevalecen, ¿cierto? Que son tan importantes, que tienen importancia internacional, pues tienen que ser acogidos por nuestra normatividad o por el Estado interno. Por eso tenemos, y es obligación, referirnos a lo que es el bloque de constitucionalidad, porque hace parte de la teoría del constitucionalismo que ha trascendido barreras, que ha trascendido fronteras, ¿cierto? Todo eso entonces, todo esto del bloque de constitucionalidad, entonces, ¿qué nos dice? Que la Constitución sí es la norma suprema, es la norma más importante, está en la cúspide, pero al lado, conforma o junto a los tratados y normas internacionales, conforman un grupo normativo que se denomina el bloque de constitucionalidad, donde encontramos ese fundamento jurídico, artículo 93 de nuestra Constitución Política, en donde ratifican, o la misma Constitución da la oportunidad de que se tengan como prevalentes las normas y tratados internacionales en el ordenamiento interno. ¿Listo? Obviamente esas normas y tratados internacionales tienen que estar ratificados por el Estado. Entonces, podemos ver entonces que ese bloque de constitucionalidad está conformado por ese grupo de normas. Y entre ellas también está la Constitución Política de Colombia. Pero entonces, ya sabemos que es derecho constitucional, sabemos de dónde surge o de dónde proviene ese derecho constitucional. ¿Qué es una constitución entonces? ¿Cierto? ¿Qué es una constitución? Entonces tenemos que la constitución es la norma suprema de un Estado soberano, establecida y aceptada para regir. La constitución fija límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. ¿Todo esto con qué? ¿O qué busca la constitución política? ¿Qué busca una constitución política? Tratar de evitar de que el Estado, en cabeza de sus funcionarios públicos, tengan concentración de poder. Que cada una de las entidades que hacen parte de los poderes públicos cumplan una función y no salgan de allí. Y eso refiere la no inmiscusión, ¿cierto? De que no se inmiscuyan en las funciones y decisiones de las otras ramas del poder público. En la próxima clase vamos a abordar ese tema de la división del poder público, la estructura de la constitución que nos convoca, que es la Constitución Política de Colombia, la organización del Estado. Todos esos temas los vamos a ver la próxima clase. Entonces, es la norma suprema de un Estado que fija los límites y define las relaciones entre los poderes del mismo Estado. Pero ojo, no solamente define e indica cuáles son las funciones que cumplen cada organización o cada parte del poder público, sino que también dice cómo va a ser la relación entre esos poderes y nosotros los ciudadanos como tal. Y otra vez, demasiado importante, la organización del Estado, es decir, cómo nos vamos a dividir. Entonces, y mucho más importante, María Paz, busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. Eso es fundamental. Esa es la finalidad de la constitución política. Buscar
que se garanticen los derechos y las libertades, por lo que siempre pues hemos luchado. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a resolvernos estas preguntas. ¿Para qué sirve una constitución? Evita la concentración de poder, garantiza derechos y libertades, organiza al Estado, organiza al pueblo, ¿cierto? Estructura el poder público. ¿Sirve para organizar el Estado? Claro que sí, porque es en la Constitución donde vamos a encontrar las funciones y la estructura de cada entidad pública. Y esa entidad pública no puede salirse de esas funciones que le otorga la Constitución. Entonces hay que conocer esas funciones como funciones constitucionales. ¿Sirve para resguardar derechos de los ciudadanos? Claro que sí, esa es una de las finalidades importantes de la Constitución política, de las constituciones, ¿cierto? ¿Sirve para proteger derechos que no pueden ser alterados por leyes o actos del gobierno? Pues claro que sí. Entonces, si, por ejemplo, el Congreso de la República emite una ley en donde se otorga un derecho, una garantía, y el gobierno no está de acuerdo, este no va a poder oponerse, no va a poder eh, vulnerar derechos que le ha conferido el legislativo, porque es una función que es netamente concerniente al legislativo y el gobierno o el poder ejecutivo no podrá inmiscuirse en esos temas. ¿Listo? Establece criterios de acción para la administración, promueve ideales y objetivos. Eso de ideales es muy importante porque dentro de la Constitución vamos a encontrar las formas de gobierno y eso también conlleva la estructura, ideales, ¿cierto? Ideas, políticas, y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando pues veamos y tengamos, pues, ojalá la Constitución a la mano, sería muy importante para pues poder hacer lectura de esos artículos. Entonces, claro que sí, sirve mucho para conocer los ideales políticos y económicos de una nación. Eh, Obviamente, sí, tenemos una constitución hermosa con garantías, derechos. A partir de la expedición de la Constitución del 91 nacen diferentes instituciones jurídicas como la tutela, la Corte Constitucional, eh, diferentes acciones constitucionales que también vamos a estudiar acá, pero obviamente necesitamos de un poco de conciencia social, de menos corrupción, de ayuda por parte de las diferentes entidades estatales, los organismos de control, que también vamos a tocarlos acá, para que pues realmente pueda cumplir su función materialmente lo que es la constitución política de Colombia, ¿cierto? Como todo, como cualquier otra norma. Entonces, es y ha sido también aquí en Colombia, porque no solamente es una lucha internacional o histórica en Europa, sino que acá también vamos a encontrar diversas formas históricas en donde el pueblo colombiano ha perdido incluso la vida para lograr que se reconozcan libertades y derechos, ¿cierto? Y más aún acá, porque vivimos en un estado en donde eh, vemos que está en guerra y que ha vivido en guerra desde hace más de 50 años y han muerto muchas personas.
algunas luchando o en la lucha por lograr beneficios, garantías, libertades para el pueblo, ¿cierto? Entonces Colombia no está exenta de eso, siempre eh, a esas limitantes, ¿cierto? Que genera el poder o que el mismo poder limita, pues hay personas que pues tratan de buscar mejores beneficios, mejores garantías y mejores libertades para los que nos hacemos llamar los gobernados, ¿cierto? Las personas que nos rige un régimen o las personas que nos rige una administración pública. Entonces, hay que partir de eso. Hay una teoría que se llama la supremacía de la Constitución y eso también tiene que ver con lo que conocemos con el bloque de constitucionalidad, que hace referencia a que siempre una norma constitucional tendrá superioridad, prevalencia ante las otras normas. Y esas normas, ¿cierto? O entidades tienen que someterse a esa normatividad constitucional porque va a perder valor jurídico, siempre se va a poner por encima o va a prevalecer la norma constitucional. Es decir, toda actividad estatal, ¿cierto? Toda norma jurídica, todo órgano del poder público tiene que someterse al mandato constitucional. Todo, todo, funcionarios, normas y actividad estatal. Entonces, podemos hablar de la superioridad de la Constitución. Entonces, es la norma suprema, la norma más importante dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Y no solamente colombiano, es una tesis que encontramos vigente en muchos países del mundo. Aquí vemos entonces lo de la pirámide de Kelsen. Entonces, todo en el ordenamiento jurídico, todo, decretos, leyes, ordenanzas, acuerdos, todo tiene que estar sometido a un control constitucional, es decir, tiene que tener o no puede ir en contra de la constitución política. Si va en contra, pues tiene la tendencia pues a desaparecer, puesto que siempre se le debe someter a un filtro de constitucionalidad. Entonces, eh, María Paz, te pido entonces el favor de que hagamos lo posible porque la próxima clase tengamos la Constitución, ¿te parece? Para poder de pronto hacer lectura de unos artículos que son muy importantes o para que te puedas ubicar en la estructura. ¿Oíste? Sí, señor. Entonces, damos por hoy la clase terminada. Entonces, nos vamos a encontrar el día domingo para poder continuar con la segunda sesión. Profe, una preguntita. Cuéntame. Lo que pasa es que me queda la duda de qué es concentración de poder. Ah, bueno, claro que sí. Se me pasó a preguntarte. La concentración de poder. Puedes apagar el micrófono, por favor, que me escucho a mí mismo. ¿Listo? ¿Lo apagaste? Ah, listo. La concentración de poder es cuando realmente en una sola persona se superponen todas las funciones del Estado. Entonces, una sola persona se encarga o tiene el poder de crear las leyes, una persona se encarga de administrar los recursos y otra persona, esa misma persona se encarga pues de administrar justicia. Entonces, no hay una división material de ese poder público. Y eso tiene la tendencia a vulnerar derechos, ¿cierto? Porque si concentramos el poder, que es lo que está sucediendo en países como Venezuela, pues no vamos de pronto a tener un control por parte de otros organismos. O sea, va a ser un Estado absolutista que va a hacer lo que le venga en gana. No va a tener un control, por ejemplo, de un juez que de pronto
te investigue, ¿cierto? O te procese por una actividad que hagas tú como entidad ejecutiva o como congresista, ¿cierto? Entonces es simplemente dividir las funciones estatales para que cada uno se dedique a lo suyo, ¿cierto? Evitar que esa concentración, ¿cierto? De esos poderes públicos, que en este caso sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial, lleven a lo que es la anarquía, la vulneración de derechos. ¿Listo? O sea, eso siempre lleva a vulneración de derechos. Entonces, la próxima clase vamos a hablar un poquito de eso, de la separación y la estructura del poder público y vamos a comprender un poquito más eso. ¿Oíste? ¿Tienes alguna otra pregunta? No, señor, todo claro. Bueno, entonces nos vemos el domingo, María Paz. Bueno, profe, chao. Gracias. Chao. Bye.